Hola, ¿qué tal? Soy María Luisa Goodham. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión les tengo un tema que se titula ¿Por qué los narcisistas hacen luz de gas y mienten? Hacer luz de gas es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador en el sentido de si determinados eventos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. El término hacer luz de gas proviene de la obra de teatro Gaslight y de sus adaptaciones cinematográficas. El término se usa ahora en la literatura de psicología clínica. El término gaslighting o hacer luz de gas es una forma de abuso muy común o la principal, yo diría, entre los narcisistas malignos y sus flying monkeys, miniones o cómplices. Lo utilizan para abusar emocionalmente de su víctima. Su objetivo es engañar a la persona y a cualquiera que quiera creer la propaganda maquiavélica que el narcisista maligno proclama en cualquier momento o situación que se presente para abusar de su víctima. Al hacer creer a los demás que un miembro de la familia, una amistad o conocido es una persona falsa, tanto las víctimas así como las personas incautas que son invitadas a atestiguar la imagen que da la víctima de ser irracional, una víbora, extremadamente intensa en sus emociones o psicológicamente desbalanceada, el abusador logra obtener dominio social, cuando en realidad lo que le pasa a la víctima es que está pasando por una crisis de estrés postraumático complejo, causado por las mentiras constantes y la luz de gas que el narcisista y su séquito de seguidores hacen diariamente a la víctima. ¿Por qué crear esta propaganda? Claramente es para ponerse en una posición de autoridad y en un estatus social elevado y por encima de otros. Al hacer a la víctima que se cuestione su propio juicio, el abusador, especialmente si la víctima confía en él, termina con un control físico, psíquico y emocional sobre la víctima. Si crees las mentiras y los cuentos que inventa una persona tóxica, un narcisista maquiavélico, acerca de alguien que ha sido elegido para una campaña de desprestigio, atención, te han reclutado como flying monkey o mínimo te han timado. Si crees que un mujeriego en serie es fiel y que tú eres la celosa, la irracional, que tienes baja autoestima y que eres la culpable por pensar en una infidelidad, bueno, pues ya es hora de que te informes acerca de lo que es hacer luz de gas, porque esto se relaciona directamente con el abuso sexual y tácticas de fraude amoroso. O cuando te dicen una cosa y al minuto niegan haberlo dicho, bueno, pues ya sabes lo que están haciendo. Están tratando de que poco a poco comiences a dudar de tu capacidad de percibir la realidad. No le des más vuelta al asunto. Los narcisistas malignos son las personas más hábiles y expertas en hacer luz de gas. También son típicamente los que nunca se sienten culpables por lo que han hecho. Tampoco se ponen nerviosos al mentir y hasta hacen alarde de lo especial que son al siempre salirse con la suya, al no ser descubiertos en sus mentiras o tener que pagar por las consecuencias de los abusos que infligen a otros. Los narcisistas malignos usan diariamente el hacer luz de gas para ganarse amigos, para controlar emocional y psicológicamente a sus víctimas. Además, se molestan si no les crees o si se les enfrenta en lo que están haciendo.
La gran mayoría de las personas están en peligro de volverse víctimas de estos abusadores. Y que son una señal de alarma. Bueno, ¿cuáles son las señales de alarma? Las mentiras, las verdades a medias que usan los abusadores malignos para imponer sus agendas a expensas de la devaluación social, el daño psicológico y físico de otra persona. Una vez que estás consciente de la existencia de estos abusadores, entonces, y solo entonces, una víctima puede saber cómo evitar volverse presa fácil de ellos y cómo usar la técnica de la reconfiguración de programación neurolingüística. Esto es, aprender a ver las cosas desde una perspectiva un poco diferente, cambiando su significado. O usar su sentido común al analizar las situaciones de confusión para deshacer cualquier daño psíquico infringido al escuchar las palabras que un abusador que miente patológicamente, sin remordimiento de conciencia, por el daño que causan en la psique de la víctima. Tienen también una tendencia al sadismo y tienen un deseo implacable de subir peldaños, sin hacer otra cosa más que mentir descaradamente a los demás o mentir acerca de ellos. La triada oscura, o sea, gente que muestra tendencias de 2 o más personalidades narcisistas o antisociales, tienden a jugar con la mente de sus víctimas y divulgan a los demás las calumnias más abusivas y tóxicas que puedan inventar sobre sus chivos expiatorios preferidos. Algunos de esos hacedores de luz de gas están motivados por vanidad, otros por aburrimiento. Algunos otros están motivados por avaricia o por el deseo de controlar psicológicamente y dominar emocionalmente a sus víctimas. Al decirle intencionalmente a otra persona una verdad a medias, una verdad distorsionada, o hacer luz de gas despiadadamente para estafar y engañar a otra persona, el individuo que está mintiendo o portándose de una manera maquiavélica está haciendo una sola cosa: proporcionándose un extraordinario placer neuroquímico, o sea, son sádicos. Su gran orgullo y éxito en la vida proviene únicamente de su adicción a engañar gente que confía en sus opiniones y cree sus palabras. Ponte a pensar detenidamente en esto. Los mentirosos obtienen placer al estafar, al manipular a otra gente, a crear escenarios falsos de la realidad, que típicamente son manufacturados por un predador social maquiavélico para crear desventaja social y emocional de su oponente. Esto es a expensas de la persona a la que se le ha mentido, triangulado por otros o engañado socialmente. Cuando la persona a la que le ha mentido el narcisista cree en sus palabras y las toma por verdad, el narcisista obtiene un gran placer. Para explicarles mejor, cuando una persona que no tiene ningún trastorno de la personalidad, como son los narcisistas perversos, cuando llegan a mentir o no dicen la verdad sobre algo o alguien, lo hace para proteger los sentimientos, las emociones del otro, sin que esa persona se sienta orgullosa de lo que ha hecho. Al contrario, su conciencia le indicará que lo que ha hecho está mal y que debe actuar en consecuencia a lo que ha dicho, con arrepentimiento y confesión del mal que ha hecho. En caso de que sea católica, pues irá al confesionario. En comparación, un narcisista maligno va a mentir, hacer luz de gas, calumniar y llevar la contraria solo por el fin de deleitarse en saber que va a sacar ventaja de alguien. Y esto lo hace sentirse inteligente y que el otro es un tonto al dejarse engañar, sin darse cuenta que abusando de la amabilidad de la otra persona
no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de la persona engañada. Si alguien confía en alguien, es porque quiere mostrarle respeto a esa persona. Esta persona que muestra confianza da a entender: confío en ti porque yo también soy una persona confiable. Pero ahora que estamos conscientes de la existencia de este tipo de gente que miente por puro placer, debemos de alejarnos de las personas que hacen luz de gas y que mienten. Si una persona repetidamente traiciona nuestra confianza y no muestra arrepentimiento, no tenemos que seguir relacionándonos con ella. Ya nos ha demostrado muchas veces que no valemos a sus ojos. Entonces, ¿por qué imponernos a alguien que ha demostrado su falta de aprecio por nosotros y, sobre todo, su falta de temor a Dios? Haz un análisis psicológico de cualquier compañero, grupo o persona que tienda a promover el hacer luz de gas, o que rutinariamente está fabricando caos para otra persona por medio de estafas y engaños. En Proverbios 16:28 se nos dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Mientras más se sepa acerca del abusador verbal y psicológico, va a ser posible alejarnos de ellos, para que no se haga más grande la ofensa que se le hace a Dios. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Espero haya sido de su interés, y sí, espero sus comentarios y los espero en el próximo video. Gracias.